¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Qué gozo saludarles en esta hermosa hora. Es un privilegio maravilloso que el Todopoderoso nos regala de poder llegar al seno de su hogar, allí donde usted se encuentra con palabras de vida. Deseando, mi amigo, que Dios a través de esta programación siga bendiciendo su vida de una manera grande y abundante. Soy el pastor Arturo Angarita y hoy me acompaña el pastor John Cañas, pastor de la iglesia allí en Belencito. Pastor, Dios lo bendiga. Dios les bendiga a toda la amable audiencia que hasta ahora participa de esta programación a través de esta señal que se transmite a través de Televisión Ciudadana. Y queremos en este día compartir con ustedes, como decía mi pastor Arturo, mi nombre es John Alexis Cañas, pastor de la iglesia de Belencito. Y vengo también en representación de la Iglesia de la Trinidad. Y para mí es un gusto estar en este momento a través de este medio compartiendo con todos ustedes. Amigos, llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Les hablo en esta ocasión de la iglesia del barrio Cañaveral, la iglesia de Belencito y la Trinidad y la iglesia allí de Florida Centro. Es un gozo, mi amigo, una bendición y nuestro anhelo, nuestro mayor deseo es que Dios siga bendiciendo nuestra ciudad, nuestro departamento y a cada uno de los sitios donde Dios nos permite llegar a través de esta programación. Queremos aprovechar, mis amigos, para pedirle a Dios que Él se glorifique de una manera muy especial. Es bueno cuando podemos clamar, buscar la presencia de nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y queremos pedirle al Todopoderoso que nos bendiga, que bendiga su vida, pero que a través de esta programación también bendiga a cada uno de nuestros televidentes. Pastor John. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento presentamos, Señor, esta programación, presentamos las vidas, Señor, que llegan hasta este medio para mirar, Señor Dios de la gloria. Esperamos que cada uno reciba bendición, que cada familia, que cada persona, Señor Dios lindo, que se acerca en este momento a ti y a tu presencia y a través de esta programación, Señor Dios de la gloria, ser bendecido, ser ministrado, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, qué maravilloso, sin duda alguna es muy especial cuando podemos buscar a nuestro Dios, buscar su presencia, clamar a Él. Cuando buscamos al Señor, cuando clamamos a nuestro Dios, la Biblia dice que los que buscan a Dios no son avergonzados. Pastor John, qué bueno es iniciar una programación con oración, pero a la vez en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de cualquier situación que usted pueda estar pasando, mi amigo, qué maravilloso es, Pastor John, poder buscar de Dios. Así es, y creo que ha sido el sentir, es más, en este tiempo que se proclama como un tiempo de reflexión, de acercarse a Dios, es muy importante que las vidas hoy tengan esa disposición. Hay gente que hoy por hoy también se encuentra apática a las cosas de Dios y es nuestro llamado a que usted se pueda acercar a Dios, tenga ese sentir de tener presente que hay una persona que está interesada en usted. Y es una persona muy importante, es la persona más importante que existe en el universo y quiere preocuparse por usted, por su familia, por los suyos y quiere que usted se acerque también a Él. Por eso creo que es muy importante que todos tengamos presente la necesidad de Dios en nuestras vidas. Sin duda alguna, mis amigos, el poder buscar a Dios, el poder aclamar al Señor, correr a Él, la Sagrada Escritura nos enseña, nos dice, hombre, bien fue claro el Señor Jesús cuando dijo que al que a Él va, Él no le echa fuera. Podemos acudir a Él, que sin duda alguna Él nos va a buscar. Por eso queremos extenderle la invitación a la casa de nuestro Dios. Usted puede, mi amigo, buscar de Dios, buscar la presencia del Señor. Hay sitios abiertos aquí en Floridablanca, en Bucaramanga, en Santander. La verdad es que a Dios gracias son muchas las iglesias donde usted puede reunirse, iglesias del Movimiento Misionero Mundial, donde usted puede buscar la presencia de Dios, que Dios sin duda alguna tiene una bendición grande para su vida. Queremos recordarle la dirección de la iglesia de la Trinidad, pero a la vez la dirección de la iglesia de Belencito, Pastor John. Las direcciones para los que viven en los barrios aledaños a la iglesia de la Trinidad, la dirección es Carrera 18, número 59, 152, ahí junto al Colegio Cristiano Torre Fuerte, es un edificio blanco, que usted vaya ahí por la principal, usted puede conocer allí el lugar, le esperamos allí en este lugar los días martes, jueves, sábado y domingo, martes, jueves y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. En la iglesia de Belencito, es en la parte de la loma de Belencito, junto a la escuela de Belencito, la dirección es
calle 63A, número 1316. Es contigo ahí a la iglesia, a la escuela de Belencito, donde usted puede acompañarnos y ahí estaremos muy gustosamente esperando por usted. De igual forma, amigos, le esperamos en la iglesia del barrio Cañaveral. Allí el pastor es el reverendo Jorge Humberto Henao. Le espera, mis amigos, los días martes, miércoles, viernes 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. La iglesia allí en Cañaveral está ubicada en la calle 34, número 2627. Puede ir a buscar de Dios, que sin duda alguna Dios tiene una bendición grande para su vida. No luche solo con ese problema, en esa situación. A veces hay situaciones que a veces preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Lo mejor que uno puede hacer, sin duda alguna, es acudir al Señor. Busca la presencia de nuestro Dios. Por eso, no olvide la dirección allí en Cañaveral, calle 34, número 2627. Y en Florida Centro, carrera octava, número 339. Le invitamos, amigos, allí en el centro de Florida, de este hermoso municipio, frente al hospital. Le esperamos los días martes y jueves 7 de la noche. El domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Dios tiene una bendición grande para su vida. O llámanos al 699-1508. Comunícanos el problema, la necesidad que usted pueda tener y queremos orar, pedirle al Todopoderoso que le bendiga. Pero tenemos otros medios de comunicación, amigos, donde usted puede llamarnos, puede escribirnos y con gusto le vamos a atender y le vamos a ayudar a orar. Pastor John. Si alguno quiere participar y ser parte activa de este programa, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook. Esta programación tiene un fanpage, Palabras de Vida, usted lo busca allí, Palabras de Vida. También puede comunicarse con nosotros a través de el Twitter, palabras, la letra D, Vida 57. Usted puede comunicarse con nosotros a través de este Twitter. También el correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com, y a la vez compartirnos si este programa está siendo de bendición para su vida, si siente que a través de él recibe tal vez consuelo, fortaleza espiritual, tal vez ayuda, y tal vez alguna de las temáticas incluso usted pueda participar a través de ellas y acercarse a través de estos medios y comunicarse con nosotros y presentar sus inquietudes, incluso preguntas que usted pueda tener al respecto. De ahí, amigo, que por favor comuníquese. Queremos orar por usted, ayudarle. No se deje llevar por el problema. Dios quiere bendecirlo, sacarlo adelante. Hoy queremos, amigos, hablar la palabra de Dios sobre 7 caídas o 7 causas de la caída de Pedro. 7 causas de la caída de Pedro. En algunas ocasiones nos hemos preguntado cómo es posible que Pedro haya negado al Señor. ¿Y por qué les comento esto, amigos? Porque acabamos de terminar la Semana Mayor, hombre, y tocamos muchos temas, cómo el Señor sufrió todas estas situaciones que, claro, es muy necesario tocarlas y recordar, pero qué bueno es que pensemos un poquito en sus discípulos. En este caso vamos a pensar en los apóstoles y de una manera muy especial, amigos, en el apóstol Pedro. Cuando uno ve que Pedro cae, niega al Señor, es que definitivamente, mis amigos, nadie está exento en caer, en resbalarse. Todos corremos ese riesgo, solo necesitamos, sin duda alguna, apoyarnos en la mano del Señor. Pastor John. Y mirando la vida de Pedro, encontramos que hay algunas cosas que como que son puntuales respecto a la situación que él tiene que vivir. Hoy por hoy cualquiera puede criticar a Pedro y decir, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso después de haber pasado tanto tiempo con el Señor? ¿De qué manera le falló? ¿Cómo actuó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué actuó de esa manera? Pero si nosotros miramos, muchas de esas cosas hoy por hoy se pueden ver en la vida del cristiano, incluso en la vida en general de las personas que hoy viven, porque es verdad, pasamos un tiempo de reflexión, muchos estuvieron en la iglesia, muchos se acercaron a Dios, otros no lo hicieron, otros se fueron de paseo, pero si nosotros miramos, cada uno a su manera intenta acercarse a Dios, intenta venir a la presencia de Dios, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en Él, nosotros necesitamos entender que no es a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Y por eso es importante que nosotros nos acerquemos a su palabra. De ahí, mi amigo, que le invitamos para que esté muy atento. 7 causas, óyelo, 7 causas de la caída de Pedro. ¿Cómo es que un hombre que dura más de 3 años con el Señor, que camina sobre las aguas, que ve la pesca milagrosa, que ve tantos milagros, amigos,
vio tanto la mano del Señor y al final Pedro termina negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué? ¿Qué causas fueron? Eso lo estaremos tratando, amigos, dentro de unos minuticos. Lo invitamos para que se goce, amigos, con esta hermosa alabanza que glorifica el nombre de nuestro Dios. Canción 1, toma 4. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Yo soy libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Siete causas de la caída de Pedro. ¿Cómo es que Pedro cae? Amigo, este hombre que conoció al Señor, hombre que tuvo un buen conocimiento, que prometió que no negaría al Señor. Es más, dijo, y a quien le fue revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Todo eso, amigos, lo dice el apóstol Pedro. Y como es que ya, amigos, Pedro lo encontramos negando rotundamente, por 3 ocasiones negando al Señor, que no lo conocía. ¿Por qué este hombre, mis amigos, digámoslo, se fue al piso? ¿Por qué cayó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué lo llevó a esa situación? Pastor John. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amigos, un hombre ya está advertido, el Señor ya le ha dicho, va a negarme. Pedro dice que no.
ahora vemos el cumplimiento. Encontramos a un Pedro llorando, pasando un momento muy amargo, con ganas, hombre, tal vez de levantarse o a la vez con ganas de esconderse, y como a veces la gente dice que se abra la tierra. Tal vez era el deseo de Pedro, mis amigos, pero ¿qué lo llevó a esa situación, a esa condición? Lo primero que uno encuentra en la Sagrada Escritura es cómo Pedro, mis amigos, se atrevió a contradecir al Señor. Pastor John. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí encontramos que Pedro, el Señor le dijo que lo iba a negar, pero él le dijo que no, que eso no iba a pasar, que iba a estar dispuesto incluso a ir a la muerte, a ir a la cárcel, a pasar lo que fuera necesario, en contra de lo que el Señor mismo le había hablado. Aquí encontramos la realidad de cómo Pedro contradice al Señor. Amigos, siendo advertido por el Señor, ya el Señor le ha dicho: Pedro, me vas a negar. Es más, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Amigo, contradice al Señor. Es más, ¿sabe qué hace Pedro? Pedro le dice al Señor: mire, Señor, aunque todos te nieguen, o sea, aunque los otros apóstoles, los otros discípulos te nieguen, yo no te voy a negar. Si es posible, voy a la muerte contigo. Son las palabras de Pedro. Hombre, qué problema, qué situación cuando uno tiene la confianza en sí mismo, en su fuerza, que yo salgo adelante porque yo creo, porque yo lo digo y no porque confío en el Señor. En esta vida, mis amigos, uno no puede confiarse. Lo único que uno puede hacer es confiarse en el Señor. Proverbios en el capítulo 3 nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no vayas a apoyarte en tu conocimiento, no te apoyes en tu sabiduría, para nada. ¿Qué debes hacer? Apóyate en el Señor, busca de Dios, siempre confía en el Señor, porque cuando confiamos en nosotros mismos, en que voy a avanzar y voy a salir adelante porque yo sí puedo, sin duda alguna, mis amigos, el fracaso está cerca, Pastor John. Y dice la palabra del Señor que en Mateo 26:33 dice la palabra del Señor: respondiendo Pedro, y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Está como contrariando las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que no es cierto lo que el Señor está diciendo acerca de Él. Y hoy por hoy encontramos en la sociedad ese problema, esa situación. Encontramos, la misma palabra nos dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Lo que dice la palabra tal vez no es lo que se acomoda a lo que cada uno piensa. Es más, muchos dicen: yo así estoy bien. Y se acercan a la palabra, y cuando la palabra del Señor los exhorta, entonces hay como que siempre hay como un desajuste y intentan contrariar a lo que la palabra del Señor dice. Usted que me escucha en esta hora, usted que puede participar a través de esta programación, es importante que nosotros entendamos que no debemos contradecir a nuestro Dios, no debemos ir en contra de lo que el Señor dice de nosotros. Todo lo que dice el Señor de nosotros es cierto. Muchas veces nosotros, por nuestro orgullo personal o nuestra jactancia propia, pensamos que no es así y creemos que somos más buenos de lo que pensamos, pero la realidad es que la palabra del Señor habla muy puntualmente y todo lo que dice ella acerca de nosotros es muy cierto. Amigos, contradecir a Dios es perder. ¿Por qué? Primero porque Dios lo sabe todo, Él lo conoce todo. La Biblia dice que Él es omnisciente, Él es omnipotente. Ese es el Señor. Él tiene todo el conocimiento, Él tiene toda la fuerza, Él tiene todo el poder. Y como dice una hermosa alabanza, para Dios el futuro es presente, o sea, Él lo sabe. Nosotros no tenemos ni idea, como dice Santiago, qué será mañana. Es más, no sabemos qué pasará dentro de una hora, no tenemos idea, mis amigos. Nos hacemos a una idea, pero realmente estamos sujetos a que eso acontezca o no. Pero Dios, que todo lo conoce, quiere evitarnos problemas, quiere evitarnos dificultades. Y por eso Él, en este caso el Señor Jesucristo, advierte a Pedro, le dice: Pedro, me vas a negar. Es verdad, me vas a negar. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hace Pedro? Hombre, empieza a contradecir al Señor, demuestra su orgullo, porque algo que a uno lo lleva a contradecir a Dios, o a una persona la lleva a contradecir a Dios, es precisamente su orgullo, que cree que se la sabe, que sin Él nada puede acontecer, que todo lo conoce. Hombre, y ese contradecir de Dios
les dije hace un momento, nos llevará sin duda al fracaso. ¿Por qué demuestra su orgullo? Se creyó más que los demás, se creyó más que la palabra que el Señor le está diciendo, se cree más que los otros discípulos, mis amigos, y al cometer ese error, entonces ya después podemos ver a un Pedro llorando, pasando unos momentos muy complicados. Qué bueno, mi hermano, es que nos apoyemos en el Señor. Busquemos cada día la presencia de Dios. Dios nos advierte a través de su palabra, pongamos atención. Pastor John, cuando el pueblo de Israel contradijo al Señor y le llevó la contraria al Señor, a ese pueblo nunca le fue bien. Así es. Y encontramos que contradecir es otra cosa que expresar nuestro orgullo con nuestras palabras. Eso es contradecir. Creer que las cosas no van a pasar porque nosotros las decimos. Y cuando nosotros nos encontramos contradiciendo o diciendo algo en contra de lo que ya se ha dicho respecto al Señor, siempre, como decía mi pastor Arturo, vamos a perder. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que no podemos contradecir a nuestro Dios, no podemos ir en contra de lo que Él dice en su palabra. Especialmente, creo que una de las formas puntuales en las que el ser humano falla es en que contradecimos la palabra del Señor. No nos acercamos al conocimiento de la palabra y precisamente por ignorancia, por desconocimiento, no sabemos que estamos fallando, que estamos errando en algunas situaciones. Y al hacer eso, lo contradecimos, al hacer eso estamos en contra de él. De ahí, mi hermano, que le invitamos a seguir creyendo la palabra, a seguir adelante con la ayuda de nuestro Dios, a no contradecir. El contradecir es exponer nuestro criterio, mi punto de vista. Yo creo esto, yo pienso aquello, yo creo que es así, el por qué lo uno y el por qué lo otro, hombre, y todo eso nos lleva a contradecir lo que la Sagrada Escritura nos enseña, lo que Dios a través de su palabra nos dice, y uno puede notar cómo la palabra de Dios tiene razón. Dios, el Señor Jesucristo fue claro y dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y poco a poco estamos mirando el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Muchas cosas de la palabra de Dios se han cumplido y otras, mis amigos, estamos mirando cómo se han ido cumpliendo poco a poco. Y no es que, a ver, les comento algo. Hace un tiempo atrás nosotros creíamos la palabra de Dios y lógico, la creemos, pero hay algo importante, mis amigos, es que hoy nosotros estamos mirando realmente el cumplimiento de la palabra de Dios. Mucha gente, digámoslo así, aceptaron la palabra y no veían. Nosotros hoy aceptamos la palabra y estamos viendo, Pastor John, porque muchas cosas de las que están escritas hoy estamos viendo precisamente ese cumplimiento. Entonces, ¿para qué contradecir a Dios si el Señor siempre tiene la razón, Pastor? Y un punto muy importante es que con el Señor todo, como dicen en la parte legal, todo lo que nosotros digamos puede ser usado en nuestra contra. Todo lo que usted diga va a ser utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios utiliza nuestra propia conciencia y nuestras propias palabras para hacernos caer en el error, para hacernos entender que le hemos fallado a Él. Así que no podemos contradecirlo. Todo lo que usted diga, todo lo que yo diga puede ser usado en nuestra contra con respecto a nuestro Dios, porque Él sabe y Él pesa nuestras palabras. Y por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y entender que es su voluntad, no es lo que nosotros pensemos. Amigos, otra causa o la segunda causa de la caída de Pedro fue su indolencia. ¿Por qué? La Sagrada Escritura nos enseña en San Lucas capítulo 22, ya el pastor John nos va a dar lectura al texto, el verso 45, mis amigos, cómo el Señor los invitó a orar. Los invitó, mis amigos, en un momento de dificultad, porque lo que se avecinaba no era tan fácil para el Señor. Lo invita el Señor a orar, a buscar la presencia de Dios. ¿Qué hicieron ellos, pastor John? Dice la palabra, Lucas 22, 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Miren, mis amigos, cómo la Sagrada Escritura ahora nos enseña que el Señor los invita a orar, porque, repito, viene un momento de dificultad y lo mejor que uno puede hacer en esos momentos es poder buscar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Nos enseña que Él los invita a orar, pero los discípulos, entre esos Pedro,
que era de los más consagraditos, de los más que buscaba, digamos, los más que buscaba el rostro del Señor, dice la Biblia que se quedó dormido tranquilo como si nada. Hombre, cuando uno puede orar, ¿sabe qué dice la Sagrada Escritura? La oración del justo puede mucho. Cuando podemos buscar a Dios, buscar la presencia del Señor, y nuestro Señor Jesucristo, que sabía eso, por eso invita a sus discípulos. ¿A qué los invita? Acompáñenme a orar, vamos a buscar el rostro del Padre Celestial. ¿Por qué? Para ser fortalecido, para salir adelante, para que, hombre, vengan más bendiciones de Dios, y en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación, en medio de esta dificultad, podamos vencer cada día y contemos con la ayuda del Padre Celestial, Pastor. Así es, Marcos 14 le habla puntualmente a Simón, le dice el Señor, y otra vez vino y le dijo a Simón, gloria al Señor, ¿no habéis podido velar una hora? ¿Duermes? Los halló durmiendo, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? La palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de que nosotros debemos orar, de que debemos buscar a Dios para que podamos resistir en el día malo, para que cuando llegue el momento de dificultad nosotros tengamos la fortaleza, no la nuestra, porque todos somos frágiles, pero la fortaleza que Dios le provee a cada persona para poder resistir en la situación. Cuando uno es indolente, cuando uno se despreocupa, cuando uno no está pendiente de las situaciones, cuando llega el momento cumbre, el momento difícil, uno está desprotegido, uno no está preparado para afrontar la situación, uno no se siente capaz, no se siente fortalecido, y precisamente por eso la tentación le puede ganar, le puede vencer, porque no está preparado, porque no está listo, porque no está dispuesto para lo que le pueda ocurrir. De ahí, mis amigos, que frecuentemente oímos decir, vivir sin oración es vivir sin Dios. La verdad es que uno necesita buscar la presencia de Dios. Usted no puede ser indolente, mi hermano, en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de tanta necesidad. Hombre, debe estar el pueblo de Dios orando. Debemos buscar la presencia del Señor, pedirle a nuestro Dios que nos ayude. ¿Cómo podemos salir adelante? Uno ve, hombre, que la situación cada día va de mal en peor. La situación va complicada cada día, mis amigos. ¿Qué podemos hacer? Corramos al Señor, vamos a buscar a Dios. Dios nos invita a que oremos. El Señor fue claro, Pastor John, y nos dijo que donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo o se pongan de acuerdo por cualquier cosa, la Sagrada Escritura nos enseña que será hecho. Es una realidad. Y nosotros miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo que ocurre, que de pronto hablamos con respecto al programa pasado en Getsemaní, es el Señor rindiendo su voluntad a Dios para tener la fortaleza. Y dice Hebreos 5:7 que Él fue oído a causa de su temor reverente. Él fue escuchado, Dios le dio la fortaleza necesaria para vencer esta presión que Él estaba viviendo, y que fue de una manera tremenda, de una manera casi que nosotros no podemos entenderla, o el tamaño, comprender la magnitud de lo que Él vivió. Ahora, cada uno de nosotros, si usted busca a Dios, si usted se acerca a Dios, tenga presente, tenga por seguro que Dios le va a dar la fuerza necesaria para vencer la situación, y de esa manera nosotros rendir nuestra voluntad a Dios. El Señor decía que no se haga mi voluntad sino la tuya, y cuando nosotros nos rendimos a Él, nuestra voluntad se somete a lo que Dios dice, y Dios nos da la fuerza para resistir el momento duro, el momento difícil. De ahí, mi amigo, que recuerden, mi hermano, nada reemplazará la oración, nada la va a reemplazar. Es algo, mis amigos, que usted y yo debemos practicar. ¿Por qué? Y llevarla a cabo, porque al orar estamos demostrando nuestra dependencia de Dios, porque sí necesitamos, Pastor John, depender demasiado del Señor. El Señor Jesús fue claro y dijo, sin mí nada podéis hacer. De ahí la importancia de buscar, de doblegarnos, de humillarnos delante del Señor y depender enteramente de Dios, Pastor. Sí es, y un punto muy importante que nosotros vemos es que cuando nosotros no rendimos la voluntad a nuestro Dios, desencadena en algunas otras cosas que nosotros podemos encontrar en nuestra vida, algunas situaciones. Por lo menos en el caso de Pedro encontramos que él fue precipitado. En el verso 50 de Lucas 22 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Todos entendemos que esta situación la vivió fue Pedro. Se convirtió en una persona violenta, en una persona precipitada, acelerada, de pronto obrando a su manera, tomando él cartas en el asunto para hacer las cosas a su forma, no a la forma de Dios, no al medio de Dios, no a la voluntad de Dios.
Y qué triste cuando nosotros actuamos de manera precipitada, nos aventamos a las situaciones y ni siquiera sabemos lo que pueda pasar. Amigos, miren cómo Pedro, por no buscar a Dios, este hombre, mis amigos, cae en este problema. Ya lo ha mencionado el pastor John, es precipitado. Al ser precipitado, mis amigos, ¿qué es lo que hace? Toma una espada y tumbó la oreja, mis amigos, o le bajó la oreja a un soldado. ¿Por qué Pedro hace esto, mis amigos? Hombre, por no buscar a Dios, por no buscar al Padre Celestial. Eso lo llevó a ser un hombre violento, porque cuando uno no busca a Dios, es precipitado, y al ser precipitado es una persona violenta, y de violencia sí que podemos hablar, amigos, en nuestro país y en nuestros medios, desafortunadamente, pastor. Bueno, pero eso también es aplicable a las situaciones particulares de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros actuamos de manera precipitada, nos aventamos algunas cosas y hacemos de alguna manera desmedida y despreocupada. No medimos incluso nuestras palabras, no medimos incluso nuestros actos. Siempre vamos como desbocados y lo primero que se nos ocurra es lo que decimos. Y al hacer eso podemos herir a nuestra familia, podemos herir a nuestros seres queridos, podemos ser violentos. Hoy encontramos violencia intrafamiliar que llega y es infligida del padre hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres. Hay hijos que de manera violenta y precipitada empujan a su mamá, incluso le pueden incluso hasta golpear o decir palabras tremendas, y la palabra de Dios está en contra de esto. Dios está en contra de esto que sucede. ¿Por qué? Porque a veces somos precipitados, somos violentos y queremos buscar nuestro deseo y queremos que es a nuestra manera, a nuestra forma, y volcamos lo que sea necesario con el ánimo de obtener lo que nosotros decimos que vamos a hacer. De ahí, mis amigos, que queremos invitarle para que sigamos pues reflexionando, recordando 7 causas de la caída del apóstol Pedro. Vamos a tomarnos un cafecito, ya regresamos. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Siete causas de la caída de Pedro. Cómo este hombre, mis amigos, se fue al piso, negó al Señor. Ya hemos dicho, amigos, primero, contradijo al Señor. Segundo,
la indolencia y tercero, precipitado. Muy violento el apóstol San Pedro, mis amigos, pero queremos llevarle a otro punto, amigos, y es el punto número 4, es que Pedro seguía de lejos al Señor. Pedro se alejó rotundamente del Señor, mientras que Juan está cerca, María está cerca, otras personas están cerca del Señor. La Biblia dice que Pedro se alejó, y alejarse del Señor, amigos, sí que es un fracaso rotundo, Pastor John. Dice la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Qué tremendo cuando alguien conoce a Dios, tiene la cercanía que tuvo el apóstol Pedro, tiene esa comunión que él pudo tener, incluso se ató con sus palabras a todo lo que iba a hacer, pero a la larga simplemente seguía de lejos. Qué error tan tremendo nosotros podemos cometer al querer vivir lejos de Dios, al mirar los toros desde la barrera, como que la cosa se divisa ya a lo lejos y pensar que algo podría pasar, que en algún momento conocimos a Dios, pero ahora estamos de lejitos, miramos las cosas de lejos. Amigos, ese error lo ha cometido, muchas personas lo han cometido realmente. Se dice, mis amigos, que cuando el lobo ataca a las ovejas, o sea, no va a atacar a todo el rebaño. ¿Sabe qué ataca? La ovejita que está por allí solita, la que está débil, la que se aleja del rebaño. Por lo general, eso hacen las fieras cuando van a atacar a un rebaño, o pues lo que hacen es dispersar, y la que quede por ahí solita, con ella es que van a acabar. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Amigos, precisamente eso le pasó al apóstol San Pedro. Pedro se alejó del Señor, y al alejarse del Señor, Satanás aprovechó. Con alejarnos de Dios nosotros no perdemos nada. Hay gente que a veces en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una situación, mis amigos, lo que la gente a veces es alejarse de Dios, y lo perdieron todo, desafortunadamente. ¿El por qué? Porque alejarnos de Dios es perder. Por ejemplo, la Biblia nos habla que Jonás quiso huir del Señor, quiso alejarse de Dios, y al alejarse de Dios, ¿qué hace Jonás? Lo que hace es complicar el asunto, complicar, amigos, la situación. Para él no fue nada fácil, y el asunto es que Jonás, amigos, se complica, y Pastor John, algo más que hace Jonás es que complicó a otros. Eso, y es un problema muy tremendo cuando nosotros estamos alejados de Dios, y eso no desencadena solo en nuestra vida, sino que tiene como un avance o una influencia en los que están a nuestro alrededor. Por eso el padre de familia, la madre de familia debe buscar a Dios. ¿Por qué? Por el beneficio de su familia, por las personas que están bajo su cuidado. Usted como persona debe saber que hay personas a las cuales usted le influye, a las cuales usted de una u otra manera puede ser un factor determinante para ellos. Y si usted se aleja de Dios, es más, hay padres hoy por hoy que se alejan de Dios y no están desencadenando problemas solo para ellos, sino para los que están a su lado, para las personas que les acompañan, para las personas que viven con ellos. Es más, el estar lejos de Dios nos muestra la debilidad y la fragilidad que nosotros podemos tener. El Señor le dijo a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué pasa cuando el enemigo quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros estamos lejos de Dios? Nosotros no tenemos la cobertura, la protección, la guianza de Dios. Es peligrosísimo estar lejos de Dios. Es terrible. ¿Por qué? Porque el ver lo que Dios nos muestra, la cobertura que tenemos cuando estamos al lado de Dios, como Dios nos guía respecto a las situaciones que debemos tomar. Alguien en algún momento dijo que una persona sin el temor de Dios es como estar en una nave, tal vez en un barco, en medio del Amazonas, pero sin timón, sin saber a dónde ir, desbocado. ¿Por qué? Porque no tiene la guianza, no tiene la dirección de Dios, y cada decisión que tome le llevará a un problema mayor. De ahí, amigos, que estar lejos del Señor es un problema, y es un problema serio. ¿Sabe? La Biblia nos enseña que en una ocasión Israel pecó contra Dios. Cuando Israel peca, el Señor habla con Moisés, y algo que el Señor le dice a este varón es: mi presencia no irá contigo. Cuando Dios les dice que no los va a acompañar, que no va a ir con ellos en el desierto, o sea que Dios se va a alejar de ellos por la condición del pueblo, por la forma en que el pueblo se comportó, la Biblia nos enseña que el pueblo se vistió de luto. Al pueblo le dio tristeza, y el pueblo, amigo, entendió que sin la presencia del Señor ellos no podían seguir. ¿Para qué iban a avanzar? Y entonces Moisés le dice al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, preferimos quedarnos en este desierto, aquí en este lugar.
¿Para qué vamos a otro sitio? Si no vas con nosotros, vamos a perder. Si vamos a estar lejos de ti, vamos a perder. Es cuando Dios, mis amigos, tiene misericordia del pueblo, tiene misericordia de Moisés, y de ahí Dios sigue ayudándolo, sigue bendiciendo. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro se aleja, mis amigos, y al alejarse del Señor, el enemigo va a aprovechar. Nada, mis amigos, sacamos con alejarnos del Señor. Al contrario, ¿sabe qué dice Isaías? Dice que hay que buscar al Señor. Dice que nos acerquemos a Dios. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Usted, mi amigo, que ha querido cambiar, que a veces ha dicho, yo quiero ser una persona diferente, quiero dejar el vicio, quiero dejar el trago, quiero dejar la droga, quiero dejar esta mala vida que llevo. ¿Qué hago? ¿Sabe cuál ha sido su problema? Que usted está lejos de Dios. Usted no está cerca del Señor. El vicio lo tiene atado porque usted ha estado cerca al vicio, cerca al pecado. Pero si usted se atreve, mi amigo, a dar un paso hacia Dios, a buscar hacia al Señor, hombre, de tal manera que Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar, y son grandes los logros que usted va a obtener cuando busca la presencia de Dios, de tal manera que téngalo por seguro que una gran transformación ocurrirá en su vida. Es una realidad, y hoy por hoy encontramos una gran cantidad de personas que, aunque conocen de Dios, aunque saben, incluso desde niños, en algún momento les llevaron a alguna iglesia, estuvieron en esa cercanía y en esa comunión con Dios, pero hoy por hoy se han alejado, hoy se encuentran mirando a la distancia lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que queremos? Que usted se acerque a Dios. ¿A qué le estamos instando en este momento? A que usted busque de Dios y se acerque a Él, que pueda entender que el Señor le espera, que el Señor está dispuesto a escucharlo. Y como el hijo pródigo muchas veces pensó, bueno, y tantas cosas que yo puedo recibir cuando esté allá con mi padre, y yo por acá mirando las cosas desde lejos. Qué bueno que nos acerquemos a Dios, que usted entienda que con Dios las cosas van mejor, que cuando usted está cerca de Dios, Dios le puede ayudar, Dios le puede guardar, Dios puede bendecir su vida. Y a través de eso, usted entender que esa bendición no va a ser solo para usted, sino para los que están a su alrededor, bajo su cuidado. La gente hoy, hay como una diferencia. Muchos son simpatizantes de las cosas de Dios. Muchos son personas como que gustan en algún momento. A mí me gusta eso, pero yo no me quiero comprometer. Muchos dicen, qué lindo que usted se pueda comprometer con Dios. No con una iglesia o con una denominación en particular, sino comprometer a vivir una vida agradable a Dios. De ahí, mi amigo, lo invitamos a que se acerque a Dios, busque la presencia de nuestro Dios. Sabe, mi amigo, que nadie está tan cerca de Dios como para no acercarse otro poquito. Todos podemos acercarnos más al Señor. Lo que sucede es que hay personas que están muy lejos, muy retirados, al igual que Pedro, lejos del Señor, y posiblemente usted pueda encontrarse en esa situación. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Dice que el que se acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el buen anhelo y el buen deseo del Señor. ¿Sabe, mi amigo? Otra de las causas de la caída del apóstol San Pedro es que este hombre, amigo, se rodeó de malas compañías, y eso sí que hace daño, las malas compañías, esas personas que no son una buena influencia, sino al contrario, lo que hacen es mal, lo que hacen es daño, lo que hacen es hablar cosas que en vez de sacar a las personas adelante, lo que hacen en muchas ocasiones es corromperla y dañarla. Dice la palabra en el verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Aquí encontramos un problema particular que vive este personaje al estar rodeado de todas las personas que estaban en contra, en el complot con el Señor Jesucristo. Él se pega a ellos, y las malas amistades, dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted en algún momento está en un contexto donde todo lo que está a su alrededor es malo, eso va a generar unas consecuencias y una influencia sobre su vida. Es lo que le pasó a Pedro, el estar en esta situación, el acercarse a estas personas, empezó a... Él de cierta manera se estaba escondiendo, de cierta manera se estaba como camuflando allí, intentando como tapar el asunto. Él es aquí simplemente un espectador más. Y hoy encontramos mucha gente que a razón de las malas compañías le han llevado a hacer cosas desastrosas, le han llevado incluso, como en el caso de Pedro, a negar al Señor. Cristianos en contextos extraños,
estar en un lugar que no deberían estar. Y cada uno sabe a qué contextos o a qué lugares puede frecuentar y puede estar y puede ir, y no hay ningún problema. Pero cuando estamos rodeados de un grupo de personas que pueden causarnos, llevarnos al desbocarnos en cosas que no debemos, a hacer cosas que están en contra de la palabra de nuestro Dios, ese sería un problema tremendo, un problema desfavorable. Y poder ver que en el caso de Pedro desencadenó en la negación de él le negó al Señor Jesucristo. Amigos, las malas compañías, bien dice el apóstol San Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas personas, amigos, levantadas con buenos principios, levantadas con el temor de Dios, oyendo la palabra del Señor, con padres que los han orientado, han tratado de sacarlos adelante? Hombre, y en muchas oportunidades o en muchas ocasiones, desafortunadamente, se han reunido con personas que no son una buena clase, no son personas que los motiven a tener buenos principios, sino personas que lo que llevan es a lo malo, a lo que no sirve. Y cuántos muchachos que uno ha visto que se han levantado con buenos principios, de pronto, mis amigos, esas personas empiezan a cambiar. ¿Qué mira uno? Uno empieza a mirar las amistades, con quién se está rodeando, qué lo está rodeando, y entonces hay que decir, hombre, de razón que ese muchacho cambió, con buenos padres, hombre, con buenos hermanos, pero mire aquellas amistades. Bien dice por ahí el adagio popular que el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Por qué, mis amigos? Hombre, lo dañaron las conversaciones, esas otras personas. ¿Qué clase de personas, amigos? ¿Qué clase de amistades tiene usted que le están haciendo daño, que lo están perjudicando? Gente que en vez de motivarlo a ser un buen padre de familia, lo motivan, hombre, al adulterio, lo motivan a la prostitución, lo motivan a cosas indebidas, a cosas que no sirven. Mire qué clase de amistades tiene. La Biblia es muy clara en eso. Quiero ponerles un sencillo ejemplo, mis amigos. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos a un varón de Dios llamado Daniel. Es un muchacho, mis amigos, que de una edad muy temprana empieza a servirle a Dios, aunque está lejos, amigos, de su tierra, porque han sido llevados cautivos a Babilonia. La Biblia nos enseña que Daniel fue un hombre de principios, se mantuvo, fue fiel al Señor, fue un hombre que, aunque estaba lejos de su tierra, hombre, podía vivir para el Señor. Nos hemos preguntado, ¿qué motivó a Daniel? ¿Por qué Daniel fue así? Entonces nosotros encontramos, mis amigos, que Daniel se rodeó de buenas amistades, de buenas personas, y tenía 3 amigos que le ayudaban a orar, 3 amigos que lo motivaban a buscar a Dios, que lo motivaban a ser fiel al Señor. ¿Por qué? Hombre, porque las amistades lo ayudan a uno, hombre, a buscar a Dios o alejarse del Señor. ¿Qué clase de amistades tiene usted? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol San Pedro? Rodearse, amigo, de malas amistades, de malas compañías, y eso lo llevó al fracaso. Bien dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. No se ha rodeado de gente indebida, sino que medita en la palabra de Dios y se rodea de gente buena. Siete causas de la caída de Pedro. Cómo este hombre, mis amigos, se fue al piso. Fue una situación muy complicada, ya hemos visto algunas de ellas. La sexta, mis amigos, fue una negación abierta. Cuando a Pedro se acercan y le dicen, hombre, tú andas con él, eres de los mismos, y empiezan a decirle que él era una de las personas que andaba con nuestro Señor Jesucristo, Pedro, mis amigos, dio una negación abierta. Por 3 ocasiones, Pastor John, Pedro negó al Señor. Dice el verso 56, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Verso 58, un poco después viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Verso 60, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aquí encontramos las 3 veces donde Pedro lo negó abiertamente. Encontramos una realidad
que ocurre en una persona. Negó a su Señor. Hoy encontramos en la sociedad, en el ambiente cristiano, en las personas que conocen de Dios, que muchos abiertamente negamos a nuestro Dios. Muchos por nuestra falta de cercanía con Dios, por ser precipitados, por hacer algunas cosas, nos llevan a errores tremendos, a negar a nuestro Dios, a negar la realidad del poder de Dios en nuestras vidas, a negar lo que Él hizo por nosotros y a entender que todo eso que nos sucede, todo eso que nos ocurre, esto no es como correspondiente a lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y por eso Pedro le negó, porque se sintió acorralado por los que estaban a su alrededor. Sabe, mi amigo, el Señor Jesús fue claro y dijo que el que lo niegue a Él delante de los hombres, dice, yo a tal persona también la negaré delante de mi Padre Celestial. Esto es muy delicado. Hay personas que niegan al Señor, no se identifican como tal y que gracias a Dios, hoy día, mis amigos, a la gente le gusta el Evangelio, le gustan las cosas de Dios. Es más, hay muchas personas que tienen confianza en los cristianos porque dicen son buenas personas, no nos roban, bueno, etcétera. Por lo general, amigos, hay una muy buena confianza, no como hace 50 años, no como en tiempos, amigos, de los apóstoles o en tiempos de la iglesia primitiva o como se está viviendo en algunos lugares donde la iglesia es perseguida, donde se pasan momentos muy difíciles y muchas personas rindieron su vida, hombre, sin negar al Señor, fueron fieles, así les tocó morir, estuvieron dispuestos a hacerlo con tal de ser fiel al Señor. Como todo, habrá quienes dirán no y habrá quienes dijeron que no, pero aquí, mis amigos, en nuestros medios, Pastor John, a Dios gracias por la facilidad que tenemos, hombre, de vivir para el Señor, de ser cristianos, por la libertad que a Dios gracias tenemos. Y encontrar lo que sucede hoy incluso pues, en el juego de roles, en el ambiente particularmente de los jóvenes, muchos se atreven a decir, no, yo no soy cristiano, la cristiana es mi madre, el cristiano es mi padre, yo soy simpatizante, a veces como que me gusta, sabiendo que al hacer eso están negando la realidad del poder de Dios, la realidad de lo que Dios puede hacer en una vida. ¿Cómo puedo yo negar al que nos ha dado todo, al que nos ha dado la vida, al que nos ha provisto todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros alcanzamos? Pero eso es como una consecuencia de lo que nosotros estamos viviendo, porque si nosotros estamos alejados de Dios, si nosotros estamos actuando a nuestra manera, bajo nuestra voluntad, de una manera precipitada, lejos de Dios, ese va a ser lo que va a desencadenar. Lo que va a pasar al final es que vamos a negar a nuestro Dios. Si nosotros estamos lejos de Dios, no vamos a tener esa cercanía con Él y vamos a fácilmente fallarle a Él. ¿Por qué? No tenemos la fuerza, no tenemos la fortaleza. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿En qué va a desencadenar nuestra vida lejos de Dios? ¿Lo vamos a negar a Él? Amigos, el séptimo punto de las fallas de Pedro, mis amigos, es que el hombre perjuró. Perjurar es jurar en vano. El hombre, cuando le están diciendo, eres de los mismos, caminabas con él, tu forma de hablar te delata, te descubre. Entonces Pedro empezó a maldecir, pero más que a maldecir, dice la Biblia que Pedro juró por el Señor que no conocía a Jesucristo, que no lo conocía. Hombre, eso es realmente bajar demasiado. ¿Por qué se atreve Pedro a llegar a tal situación, a tal punto de tener que jurar para negar a su maestro, por negar a su Señor, perjurar? ¿Sabe cuál era la sentencia para aquella persona que juraba en vano? La muerte. Estaba establecido y en la Sagrada Escritura que la persona que jurara en vano en el nombre del Señor, lo tomara en vano y jurara, debía morir. Fue muy bajo, Pastor John, la situación en la que se encontró el apóstol San Pedro. Dice la palabra en Marcos capítulo 14, verso 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Qué tremendo esto. Y nosotros mirar que la caída de Pedro fue poco a poco, que le llevó a un punto máximo a romper uno de los mandamientos más fuertes con respecto a la ley de Dios. Qué tremendo esto. Y nosotros encontramos esto muy propio en la sociedad. Muchas personas empiezan con cosas pequeñas, con cosas que de pronto dicen, no, eso no es problema, eso no pasa nada, pero eso le va llevando a algo peor, a algo más tremendo, a algo mayor. En el día de ayer trataba con un joven allí en el colegio y el joven empezó a cortarse un poquito por acá. Y yo le decía a este chico, oiga,
tenga cuidado, porque usted en esto, usted tal vez diga esto no pasa nada, no sucede nada, pero muchos empezaron así por eso y llegaron al suicidio. Muchos llegaron, o sea, por cosas tan pequeñas, por cosas tan vanas, por cosas que de pronto uno dice, no, no pasa nada, no sucede nada, pero a la larga esto generará un problema mayor. Todo lo que nosotros vemos en Pedro empezó y algo parecía como algo tan imperceptible, como tan sencillo, y a la larga le llevó a que cometiera jurar en vano, perjurar, ofender a Dios directamente, negándolo, jurando, diciendo que no era cierto que él lo conocía. Amigos, al caer Pedro, el Señor no lo dejó postrado, el Señor lo levantó. La Biblia nos enseña que el gallo cantó, y cuando el gallo canta, mis amigos, Pedro se acordó de las palabras del Señor y dice la palabra que Pedro fue y lloró amargamente. Y el Señor aprovechó, amigos, y miró a Pedro, y tal vez las dos miradas se encontraron, la de Pedro y la del Señor, pero la mirada del Señor sin duda alguna le decía a Pedro, Pedro, me negaste, acuérdate lo que te dije, me negaste, pero no te preocupes, yo te levanto, yo te restauro. Tal vez hay algún amigo, alguna amiga que esté pasando esa situación, algún momento difícil en su vida, tal vez haya caído, pero quiero decirle que el Señor en este momento lo puede levantar, lo puede restaurar. Saben que en una ocasión un pastor fue a una cárcel a hacer un culto, una reunión, y estando en la reunión, mis amigos, los presos estaban muy disgustados y hay una persona allí dirigiendo el servicio, pero los presos hacen mala cara porque no querían oír del evangelio. Esta persona presenta al pastor, quien va a exponer el mensaje, y cuando el pastor va pasando, amigos, al altar, al sitio donde va a predicar, el hombre se cayó, se fue al piso. Cuando el pastor se fue al piso, los presos soltaron la risa, todo el mundo empezó pues allí a reírse y a burlarse del pastor, y a burlarse. Amigos, el pastor se cayó y ríanse. El pastor empezó a levantarse con una sonrisa, limpiándose su pantalón, las rodillas, y cuando ya estuvo en pie, les dijo a los presos, miren, el hombre cae, pero se puede volver a levantar. Usted, mi amigo, pudo haber caído, pero puede volverse a levantar. El Señor tiene una oportunidad muy bonita para usted, al igual que lo hizo con Pedro. Queremos invitarle, mis amigos, a la iglesia porque el tiempo se nos fue. Pastor John, por favor, la dirección. Bueno, queremos invitarle primeramente a la iglesia de Belencito, allí en la calle 63A, número 1316, en la loma de Belencito, la parte final, ahí junto a la escuela. Queremos que nos acompañe. Los cultos son los miércoles, los viernes, los sábados a las 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Queremos que nos acompañe y allí estaremos muy gustosos en recibirle. Igualmente en la Iglesia de la Trinidad, en la carrera 18, número 59, 152, allí el barrio de la Trinidad, estará nuestro pastor Salustiano Cañas esperando por ustedes. Los cultos los martes, jueves, sábados 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Amigos, en Cañaveral le esperamos en la calle 34, número 2627, los días martes, jueves y viernes 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Y en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339, martes, jueves y domingo, martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Llámanos 699-1508. El Señor les siga bendiciendo y recuerden, mi amigo, el hombre cae, pero se puede volver a levantar.